Bueno, si no, cualquier compañero que tenga, no estoy viendo el orden de la palabra, así que interrumpan. Profe, ¿Sí? podría hacer un repaso de la 22. Ok, vamos a ver la 22. Ok, veamos, aquí tenemos la lista. De hecho, déjenme nada más hacer una cosita aquí rápido para que esto sea pantalla completa. Y la lista, nos vamos a la número 22, que dice: encuentre los puntos en la sección del plano tal, en el primer octante, en el que la función obtiene su valor máximo. Okay. Rápidamente, si hacemos, hay un dibujillo de cómo luce esto. Esto luce más o menos así. O sea, es no el tetraedro per se, sino, ay, disculpen, es que claro, no lo estoy mostrando. No el tetraedro per se, sino nada más esta cara. O sea, este triángulo que tenemos aquí. Esa es la sección del plano donde estamos trabajando. Ahora, si lo vemos de esta manera, decían, esto corresponde al plano X más Y más Z igual 5 y nos dicen f de x es igual a x, y cuadrado, z cuadrado, ¿verdad? Me parece que es la función. Sí, correcto. Y una de las cosas que nosotros habíamos visto era que, bueno, que de la misma manera, no lo probamos, pero sí lo mencionamos, que de la misma manera que las funciones alcanzan en una variable los máximos y los mínimos, o o en la frontera de la región, que en una variable son los lados del intervalo, o en un punto crítico en el interior. Bueno, eso va a pasar acá. Los máximos y los mínimos se van a obtener una de dos, o en un punto crítico que se encuentra en el interior de esta región, que esta región son todos los x, y y z que cumplen esta ecuación donde x, y y z ninguno sea negativo, podrían ser cero, pero ninguno es negativo, o bien en la frontera, que la frontera corresponde, aquí corresponde a x más y igual 0, x más y igual 5 y z igual 0, en cuyo caso f es 0 y por nadie me corrigió aquí un error que acabo de ver, f de x, y, z. Bueno, en toda la frontera, o sea, en este lado corresponde a z igual 0, este corresponde a y igual 0 y este corresponde a x igual 0. En cualquiera de esos, este producto nos va a dar 0. Así que, y en el interior, cuando todos son distintos de 0, todos tienen que ser positivos. Entonces, esto me va a dar algo positivo. Por ende, podemos concluir desde ya que los mínimos van a ser 0 y van a estar en toda la frontera de esa región, y el máximo va a estar en alguno o algunos de los puntos críticos que encontremos. Esto es claramente un problema de maximizar o minimizar una función sujeta a una restricción. Eso es el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, si a este bicho le ponemos G y aquí tenemos F, entonces estamos buscando donde lambda nabla G es igual a nabla F. O bien que el gradiente de G es un múltiplo escalar del gradiente de F. Y eso es lo que tenemos que resolver. Claramente, ¿cuál es el gradiente? O de una vez con lambda. Lambda, gradiente de G, ¿qué es eso?
el vector 1,11. Ok, o correcto o presentado de la manera más habitual. Perdón, no es 111. Es lambda, lambda, lambda porque lo estamos multiplicando por lambda. Entonces sería lambda en I más lambda en J más lambda en K. Esto sí es lo mismo que decir el vector lambda, lambda, lambda. Muchas veces esto va a ser más claro, pero es quizá un poco de preferencia personal. Los dos están correctos, es solo que el segundo es como se lo van a encontrar más a menudo en libros y como, no sé, a veces después de un tiempo de trabajar con ellos a uno se le hace como más natural. Y el gradiente de f, bueno, este sí lo podemos calcular. Esto va a ser y cuadrado, z cuadrado, en i más 2x y z cuadrado en j más 2x y cuadrado z en k. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que lambda es igual a y cuadrado z cuadrado, que a su vez es igual a 2x y z cuadrado, que a su vez es igual a 2x y cuadrado z. Entonces, de momento voy a ignorar el lambda y voy a concentrarme en lo que tenemos de este lado. Lo que tenemos de este lado, voy a centrarme primero en estos dos. Como estamos asumiendo que ninguno de x, y, z es cero, ¿por qué estamos asumiendo eso? Porque no X sería y un Z mínimo. están en el primer octante. Ok. Por un lado, estamos en el primer octante, entonces son no negativos, pero también acuérdense que ya descartamos que el máximo esté en la frontera, porque dijimos, en la frontera, en cualquier lado de la frontera, f vale idénticamente cero. Entonces, el máximo tiene que estar en el interior. Entonces, ¿por qué me interesa que eso sea distinto, o sea, que x, y, z sean distintos de cero? Porque entonces estos dos podemos cancelar, pero para cancelar algo uno tiene que saber que es distinto de cero. En este caso podemos cancelar dos x, una y y una z, y nos va a quedar z igual y. Y por otro lado, si tomo estos dos, me va a quedar que igual cancelo el z cuadrado, cancelo un y me queda y igual a 2x. Entonces, aquí lo que tengo es que a 2x es igual a y esa a su vez es igual a z, pero también tenemos que x más y más z es igual a 5, lo cual quiere decir... esa es otra cosa que se me olvidó cuando les estaba comentando sobre simbología. El igual y el implica son cosas distintas, porque algunos de ustedes, y eso sí no fueron tantos, eso fueron quizá 3 o 4 de ustedes, usan el igual y el implica como signos que significan lo mismo y no lo son. Igual quiere decir lo de la izquierda es exactamente lo mismo que lo de la derecha. El implica quiere decir lo de la derecha es una consecuencia de lo de la izquierda. Bueno, en este caso esto nos va a decir que x más 2x más 2x es igual a 5 y eso es lo mismo que decir que x es igual a 1, pero si x es igual a 1 nos devolvemos aquí y nos queda y igual z igual 2. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro punto y es el único punto crítico que estamos encontrando, por lo tanto, el máximo tiene que estar ahí y el máximo en este caso va a ser pues de f de 1,2,2, que es 1 por 2 cuadrado por 2 cuadrado y esto nos da 16. Pero el procedimiento es muy semejante a lo que hemos estado haciendo con respecto a otros
lo que hemos estado haciendo con respecto a otros problemas. Bueno, creo que solo resolvimos uno o dos en clase sobre multiplicadores de Lagrange, pero el procedimiento es esencialmente el mismo. Profe, Profesor, Ok, no vi quiénes hablaron, pero hablaron dos a la vez. el que le hizo la pregunta al principio, pero tal vez la pregunta mía vaya con la del compañero. Sí, hasta aquí yo llegué, pero mi gran pregunta es la siguiente. ¿No hay que probar que esto sea un máximo eventualmente? Usted, ok, ¿cómo prueba usted que esto es un máximo? Usted lo compara con los valores en la frontera y los valores de los otros puntos críticos. En este caso no va a usar el test de la segunda derivada porque usted no está tomando la función en todo el dominio, sino que la está tomando en una región específica. O sea, usted lo está tomando con respecto a esta restricción que tenemos aquí de x más y más z igual 0, igual 5, perdón. Entonces, comparar con otros puntos críticos, resulta que en este caso en particular no hay otros puntos críticos, no hay problema, no hay que compararlo con ellos. Y después de eso, pues la única otra opción es compararlo con la frontera del conjunto, que había sido, como ya habíamos visto aquí arriba, de los lados de este triángulo, y ya habíamos concluido que la función es idénticamente cero en cada lado de este triángulo, porque cada lado, este representa z igual 0 y x más y igual 5, este representa a y igual 0 y x más z igual 5, y este representa x igual 0 y y más z igual 5. Entonces, en cualquiera de estos lados, al menos uno de las variables de este producto, uno de los factores de este producto es 0. Por ende, la función es 0 y 0 es menor que 16. Pero sí, en este caso, sí usted tiene que justificarme por qué es el máximo o el mínimo, dependiendo del ejercicio que estemos. En este caso es un máximo y lo hace por comparación directa. Otros puntos críticos, frontera. Sí, es lo que me preocupaba era que fuera un mínimo local. Ok. Puede que sea un mínimo local, pero es un mínimo local en una región particular que responde a la restricción que le estamos dando. Ok. Ok, gracias, profe. Perfecto. Uh, ¿Alguna profesor. otra? Ajá. Sí, yo tenía una consulta igual con ese. Cuando usted comenta sobre lo de la frontera, ¿por qué específicamente solo son esas tres rayas Ok, rojas? aquí no estamos viendo esto como la frontera en R3, sino como la frontera en el plano de la restricción. El plano de la restricción es x más y más z igual 5. Entonces, dentro de ese plano, como estamos tomando únicamente los valores no negativos, entonces de la frontera es donde alguno de los valores sea 0. Pero sí, o sea, sí es importante que si nosotros vemos esto como un subconjunto de R3, entonces pueden hacer el cálculo. Nosotros vimos principios de topología en RN, y la frontera visto como un subconjunto de R3 ciertamente es todo el triángulo, no solo el perímetro. Pero visto como un triángulo en el plano en el que estamos trabajando, dentro de ese plano, la frontera eh, es solo los bordes, por decirlo así, solo los lados del triángulo. Pero no, esa de hecho es una pregunta importante en este caso. Y en este caso, digamos, la región que estamos analizando sería como tal un compacto, ¿no?
Sí, es una región compacta. De hecho, de eso Entonces, nos estamos agarrando para decir que el máximo está o en la frontera o en el interior en un punto, o sea, o en la frontera o en un punto crítico. y entonces en este caso, digamos, uno puede justificar, digamos, que la función f es continua como tal sobre este compacto, entonces tiene que alcanzar el máximo. O Es sea, que esta función es polinomial, ¿verdad? Todas las funciones polinomiales son continuas en cualquier... que nosotros no nos fuimos tan adentro en esa parte de topología eh, como para que yo les diga, es que este triángulo es no solo es compacto, sino que también es conexo. Uh, entonces, pero esencialmente eso es lo que estamos usando. O sea, nosotros sabemos que en cualquier compacto una función continua ciertamente alcanza un máximo y un mínimo absolutos, y eso nos dice que si es derivable se va a alcanzar o en la frontera o en un punto crítico. Pero yo, o sea, honestamente, si ustedes, o sea, okay, en este examen no recuerdo y ahora tengo que volverlo a ver porque tengo que ponerme a asignar los problemas a cada estudiante, pero no recuerdo haber puesto ningún problema en el que haya una función discontinua dentro del dominio en el que está claramente definida. O sea, sí van a ver de raíces y ustedes saben que una raíz de índice par puede a veces tener, o sea, el dominio es donde lo que está adentro no sea negativo. Cosas así, pero no van a haber cosas que tengan discontinuidades que no sean claras. Entonces, yo ni siquiera estaría esperando de ustedes que en un caso así me verifiquen explícitamente que la función es continua. Ahora, eso no quiere decir que no sea algo que no sea necesario. Es simple y sencillamente que yo ya les estoy diciendo que no les voy a poner eso en el examen. Pero sí, si usted me quiere decir, ¿por qué es que es esto continuo? Bueno, porque es un monomio. Entonces es una función polinomial. Todas las funciones polinomiales son continuas en todo lado. ok, y entonces en este caso y realmente bastaría nada más de decir eso para decir que entonces como el único punto crítico es el que se encontró, ese es el máximo, Ese es el en máximo, conjunto con correcto. la de la frontera. Ok, Exactamente. ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía duda, pero en otro ejercicio. Ok, ¿me dicen cuál? El Creo que pues, 26. El 26, ok. El 26 lo hicimos ahora en consulta en la mañana. Y este sí es un poquitito largo, pero es bastante directo. Lo que yo creo que algunos de ustedes tuvieron problemas, porque vi problemas así. ¿En dónde vi problemas así? No, creo que no en quizzes, creo que problemas así los vi en preguntas que ustedes me mandaron por Telegram. Eh, lo que creo que ustedes necesitan hacer es ver cómo se hacen cambios de variables cuando se está, o sea, o la regla de la cadena cuando ustedes tienen más de una variable y es una derivada de orden 2 o mayor. ¿Qué se les ocurre? Okay, a ustedes aquí les están diciendo esto es 0 y tienen que probar que esto es 0. ¿Qué se les ocurre que sería lo más lógico que hubiese que hacer en ese caso? empezar por ver a qué se llega al derivar, digamos, cada término bueno, de z para, digamos,
como cada término individual, ver qué es y al final sumarlo, entonces utilizar la hipótesis de que la función satisface que es una ecuación de Laplace. Ok. Sí, ese es esencialmente lo que uno hace, o esencialmente lo que uno va a hacer es ver si cuando uno hace el cambio de variables aquí, le sale de lo de aquí abajo. Y sí, la respuesta en este caso va a ser sí, sí sale. Pero vamos, no voy a hacer todo el ejercicio porque sí es bastante largo. Al menos siento que hacerlo por completo tomaría demasiado tiempo, dado que consulta, ahora voy a necesitar como unos 15 minutos entre la clase y la consulta y quizá perderíamos mucho tiempo. Lo que voy a hacer es como decirles más o menos. Al menos el primer término de la segunda ecuación que se podría desarrollar para ver esa segunda derivada. Yo les recomendaría que más bien empezaran de los términos de la primera ecuación. Podrían empezar por la segunda, sí, y ver qué sale. No estoy seguro que sea más fácil, tampoco estoy seguro que sea más difícil. Yo honestamente empezaría de XY a Rcita y no al revés. Pero veamos qué es lo que nos hace. O sea, nada más veamos cómo nosotros convertiríamos delta Z, delta, ok. La pregunta aquí Disculpe, es, profe, no está compartiendo. Ah, bueno, ya. No sé si es mi internet el que sí, estaba lento. esto, la pregunta es, ¿cómo se expresa en R y Z? Y nuevamente, uno quiere por completo reemplazar X y Y en la ecuación y dejar todo en términos de R y Z. No me combinen. O sea, la respuesta final tiene que estar dada en términos de uno solo de los conjuntos de variables, o X y Y, o R y Z, y eso debe ser claro a partir de la pregunta. Entonces, veamos, nosotros qué sabemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que delta Z, delta X es delta Z, delta R por delta R, delta, perdón, delta X más delta Z, delta Z por delta Z, delta X. Esta es la regla de la cadena tal cual la conocemos. Entonces, ¿qué sería? Profe, una pregunta. Ahí lo que estamos haciendo es diciendo que R depende de X, ¿verdad? Que R depende de X y tiene que encontrar la razón de cambio. Es cierto, a ustedes originalmente les dan X en términos de R y Z y Y en términos de R y Z, pero cualquier cambio de variable para que sea válido tiene que ser invertible. Ah, ok, gracias, profe. Eso lo vamos a ver un poco mejor en la sección que empezamos, creo que hace una semana. Entonces, ¿qué es delta Z, la segunda derivada de Z con respecto a X? Es la primera derivada con respecto a X sacada de la primera derivada con respecto a X, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es la primera derivada con respecto a X de todo este choricillo de aquí. Y sabemos que la derivada con respecto a, o sea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es empezar por ver qué es la derivada con respecto a X de delta Z delta R por delta R delta X.
y después hacer lo mismo para el segundo término. No voy a hacer lo mismo para el segundo término, nada más les voy a decir cómo hacerlo para este término, para el siguiente término todo lo que cambia es que en vez de R vamos a tener zeta, y evidentemente pues hay un segundo término que es esta derivada de aquí arriba, pero con respecto a y en vez de x. Entonces ustedes tienen que hacer toda esa parte, ciertamente. Pero veamos, ¿qué queda aquí? Esto nos va a quedar, esto va a ser, ¿cuál es la derivada de un producto? Regla del producto. Mantenga el primero, saque la derivada del segundo, más mantenga el segundo, saque la derivada del primero. Entonces, mantenga el primero, delta z, delta r, y saque la derivada con respecto a x del segundo término. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de delta r, delta x? ¿No? Es la segunda derivada de r con respecto a x. Con esa no hay mucho. Y el segundo término va a ser, mantenga el segundo, que es delta r, delta x, y multiplíquelo por la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a r. Y en este es en el que nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque este sí tiene su truquito. Entonces, veamos. Nos centramos en ese, que es la primera derivada con respecto a x de la primera derivada de z con respecto a r. Bueno, dado que lo de adentro está en términos de r y z, no de x y y, entonces lo que tenemos es que aplicar regla de la cadena. Esto va a ser la primera derivada de lo que tenemos adentro con respecto a r, es decir, segunda derivada de z con respecto a r, por la derivada de r con respecto a x, más la primera derivada de lo de adentro con respecto a z por la derivada de z con respecto a x. Entonces, la derivada de lo de adentro va a ser segunda derivada de z una vez con respecto a r y una vez con respecto a z por delta z delta x. Si ustedes ahora ponen todo junto, lo que van a tener es que la derivada del primer término, delta z delta r por delta r delta x, es el primer término que ya habíamos visto, que era delta z delta r por segunda derivada de r con respecto a x, más delta r delta x multiplicado por todo esto. Es decir, nos va a quedar delta segunda de z con respecto a r por dr por delta r delta x al cuadrado. ¿De dónde viene eso? Bueno, de este primer término multiplicado por este bicho de aquí arriba. Y nos queda el segundo término, que es segunda de z con respecto a, aquí me falta un cuadrado, con respecto a r y a z por delta r delta x, no, por delta z delta x. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto es la derivada solo de este término. Entonces hay que sacar la derivada de este término y hay que hacer lo mismo con la derivada con respecto a y hacer todo este cambio. Y sí, nos va a quedar un choricillo bastante grande, pero se cancelan un montón de cosas y hay cosenos cuadrados que se combinan con senos cuadrados para simplificarse por uno y un montón de cosas así suceden y se va decreciendo. También, ¿cómo hacemos para encontrar las derivadas de r y z con respecto a x? Especialmente que vamos a estar queriendo que todo al final termine en términos de r y de z, no de x y y. Bueno,
hay dos opciones. Una es empezar a trabajar a partir de X igual tal cosa, Y igual tal cosa, y sacar las derivadas con respecto, la primera derivada con respecto a X, invertirla, y después sacar la segunda derivada con respecto a X, y se hace un choricillo largo. O la otra es, si ustedes tienen X igual R coseno de zeta y Y igual R seno de zeta, ¿cómo hacemos para que esto sea R en términos de X y zeta en términos de X? Yo hubiera puesto R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Queda más rápido. No necesariamente, porque después usted se va a tener que deshacer de ese R. Yo lo pondría de una vez así. Puede intentarlo. Yo no estoy diciendo necesariamente que no le vaya a ayudar, pero en este caso en particular, dado que vamos a querer hacer todo el cálculo y terminar con un solo set de variables, puede que quede un poquillo ahí a trastabla si lo hacemos directamente con el recuadrado. Pero puede intentarlo. O sea, yo honestamente no lo he intentado, eso es lo que creo que puede embarrilar la cancha. Bueno, yo lo decía por lo siguiente, porque si se tiene R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado, entonces al aplicar, digamos, derivada con respecto a X, del primer término queda 2R por derivada de R respecto a X, y el segundo queda 2X, y listo. Entonces se cancelarían y nada más es de mandar a dividir la R. Sí, pero luego, usted tiene que después sacar una segunda derivada, porque vea que usted aquí tiene una segunda derivada. Ah, bueno, sí. Entonces, sacar esa segunda derivada, si usted lo hace de esa manera, yo creo, no estoy seguro, puede que que alguien me saque del error y resulte que sea más fácil, pero yo creo que ahí uno embarrilaría un poco la cancha. Y entre X. Zeta es arcotangente de Y entre X. Entonces, si uno hace esto, a uno le queda, bueno, delta R delta X es X entre raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y esta es fácil de hacer, pero es sencillamente que la hizo en la mañana, así que me acuerdo. Y después usted toma la segunda de R con respecto a X y es diferenciar esta primera que teníamos acá con respecto a X. Entonces, perdón. Vamos más bien, porque aquí esto sí es un implica. Y nuevamente, en este caso, bueno, hagámoslo. Esto nos va a quedar denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado nos va a quedar X cuadrado más Y cuadrado. Y arriba nos va a quedar el numerador, el denominador por la derivada del numerador, es decir, raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, menos el numerador X por la derivada del denominador, que es X entre raíz cuadrada, entre esa raíz cuadrada, y esto lo pueden simplificar, el X, ok, nos va a quedar a Y cuadrado Y cuadrado, sí, Y cuadrado, y abajo nos queda X cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Nuevamente, vamos a querer todo en términos de X y Y. Perdón, en términos de R y Z, no de X y Y. Entonces, esto nos quedaría R coseno entre R, se nos cancelan los R y nos queda nada más el coseno.
y este nos queda R cuadrado seno cuadrado de zeta entre R al cubo. Este nos cancela 2 de acá y nos queda seno cuadrado entre R. Repiten lo mismo para delta la segunda de R, bueno, la primera y la segunda de R con respecto a X, perdón, a Y, y las de zeta con respecto a X y a Y, y ponen todo junto. Y sí, a nosotros nos tomó como 3 páginas de estas que aquí hicimos en una sola, hacer todos los términos, y eso que nosotros nos agarramos del hecho de la simetría. O sea, que dijimos, bueno, aquí cuando nosotros cambiamos R por zeta, es cambiar R por zeta en esta fórmula de acá. Cuando cambiamos X por Y, es cambiar X por Y en esta fórmula de acá, y todo queda igual. Y entonces sí, evidentemente nos van a quedar 12 términos en la suma, que son un montón, pero un montón de esos 12 términos, 6 se cancelan y los otros 6 se combinan porque tienen senos cuadrados y cosenos cuadrados de la misma cosa, y todo queda justamente lo que nos habían pedido. Como les dije, no estoy haciendo todo el proceso, pero este problema no es difícil en el sentido, okay, es un problema que es de un poquito de cuidado porque hay que llevar cuenta de signos, porque en algún lado salen unos menos por las derivadas la derivada de cosenos menos seno y cosas así, nos van a salir menos por ahí. Pero no es, como les digo, yo recibí quejas tanto sobre el 13 como sobre el 14 del examen anterior. Y la gente decía, es que el 13 es muy largo, entonces me ponen desventaja. Y había gente que decía, es que el 13 es muy claro lo que hay que hacer, pero en el 14, aunque es más corto, hay que pensarlo más. Bueno, este cae en la primera. Yo siento que en este no hay que pensar mucho qué es lo que hay que hacer. O sea, si vemos acá, es sencillamente aquí, de hecho ustedes me lo dijeron desde el principio, es bueno tratar de hacer los cambios de XY a RZ en esta ecuación para ver si se obtiene esta, y de hecho sí se obtiene. Lo que sí es un poquito larga y sí hay que tener mucho cuidado con signos y cosas así. ¿Alguna pregunta sobre esta? Sobre Sí. este. Yo. ¿Le escucho? No sé quién fue yo. Bueno, les escucho. Profe, mi duda es, no sé si puede poner las notas. Ay, sí, no se las he mandado. Bueno, no. Bueno, no, perdón, digamos, lo que acaba de escribir ahorita el ejercicio. O sea, es que ahorita está proyectando la lista de ejercicios. Sí, o sea, usted se refiere a esto. Sí, yo sé, y se me olvidó mandarlo. Vean, yo voy a tener que cortar como 10 minutos antes de las 3. ¿Por qué? Porque si no, de aquí me sacan a las 4 y el video tarda un rato convirtiéndose. Y si yo apago la computadora o incluso la cierro, el video deja de convertirse y pierdo el video para ponérselos para clase. O sea, en YouTube y en mediación. En ese momento, de una vez les paso las notas, y si para las 3:01 no se las he pasado, me recuerdan para que no se me olvide. Está bien, sí, profe. Sí, creo que usted misma me lo había pedido para la clase pasada y a mí se me fue. 1000 perdones al respecto. No hay problema. Profe, mi duda es con esa propiedad que está ahí arriba. O sea, no sé si eso tiene nombre o si la podría volver a explicar. Yo sé que la he explicado varias veces. No sé, ajá, esa. Pero vieras como que no me queda claro, digamos, por qué es así. Esto es regla de la cadena. O sea, vamos a ver. Ok, si usted tiene, si usted tiene
y pongamos las mismas variables, los mismos nombres de variables, x, y rz. Entonces, la regla de la cadena le dice que si usted tiene z igual a un f de xy y tiene x igual a un g de rz, podemos ponerlo tal cual es, ¿verdad? O sea, r cosita, y igual a r sancita. En este caso tenemos una sustitución explícita, pero esto sirve incluso si aquí fuera x igual g de u y v y y igual h de u y v, también sirve. Entonces, lo que nos dice a nosotros la regla de la cadena es que si yo quiero tomar de z de delta z delta r, esto es, bueno, la vez pasada lo habíamos hecho al revés. De hecho, la vez pasada estaba al revés, pero en fin. Si nosotros queremos delta z delta x en términos de r y z, esto va a ser delta z delta r por delta r delta x más delta z delta z, que es la otra variable, por delta z delta x también. Entonces, esencialmente, veámoslo de esta manera. Esta se va acá y acá. Esta se va acá y acá. Y estas, al menos así era como yo lo solía recordar. O sea, como no es correcto desde un punto de vista formal decir que lo que está poniendo es multiplicando y dividiendo por un delta particular, porque eso no tiene sentido en este caso. Sin embargo, por lo menos mnemotécnicamente le da la idea que necesita. O sea, la forma en la que lo está haciendo, solo que tiene que hacerlo cuando es más de una variable, tiene que hacerlo con respecto a cada variable de la dependencia. ¿Qué sucede cuando nosotros estábamos, como en el otro caso, diciendo que queríamos la derivada con respecto a x de la derivada con respecto de z con respecto a r? Bueno, este ahora es nuestro nuevo z. Ahora en vez de llamarse z, se llama delta z delta r. Pero la idea va a ser la misma. La idea es, usted primero toma esto y lo deriva, o sea, usted hace la derivada de esto con respecto a r de este bicho que tiene acá, delta r, y multiplica eso por delta r, por delta r, delta x, y le suma la derivada con respecto a z de lo que tenemos acá, que es delta z, delta r, y eso lo multiplica por delta z, delta x. Entonces, si usted ve, esta es la regla de la cadena que vimos en clase, que de hecho la probamos con un poquillo de detenimiento. Y simplemente lo que cambia en este caso es el nombre de la función que estamos derivando. Aquí se llama z, aquí se llama delta z delta r. Pero estamos haciendo lo mismo, derivando con respecto a r, que es lo que hicimos acá, y después multiplicando eso por la derivada de r con respecto a x. Y después derivando con respecto a z, que es lo que hacíamos acá, y después multiplicando por delta z delta x. Es exactamente lo mismo, solo que ahora la función es diferente, y por supuesto, como la función es diferente, pues usted puede simplificar estos términos de acá. El primero le queda de cómo es la derivada con respecto a r de la derivada con respecto a r, pues es la segunda derivada con respecto a r.
Entonces así le quedaría delta z, de segunda de z con respecto a r por delta r delta x, más segunda de z una vez con respecto a z y una vez con respecto a r por delta z delta x. Pero, o sea, de aquí a acá es una simplificación. De aquí a acá, esto, o sea, esto es simplifique. Y aquí parece que me comí la i, eso es lo que les simplifique. Y esto es regla de la cadena. Sí, profe, muchas gracias. Creo que ahora sí ya me quedó claro. Ok. Profe, Les Profe. escucho. mi pregunta era, bueno, y justamente con lo que usted acaba de escribir, le quería preguntar entonces que si se podía entonces ver las derivadas como operadores. Justamente eso era lo que le iba a decir, de que si viendo la parcial con respecto a x, justamente en esta forma y simplemente bastaba con reemplazar el de z de x en donde debería ir correspondiendo. Correcto. No nos metamos a hablar de operadores porque no necesariamente, yo creo que a este punto no lo habrán visto. Quizá en Álgebra 1 alguien les haya hablado un poquito de operadores en 360. Pero es que uno empieza de verdad a trabajar con operadores. O sea, usted tiene razón, uno puede ver eso como un operador en el espacio de funciones. Pero eso uno lo ve muy por encima en análisis 2 y ya cuando uno llega a análisis funcional y a geometría diferencial ya lo ve con un poco más de detenimiento. Entonces yo prefiero no embarrelar mucho la cancha. Sí, usted tiene razón, pero yo prefiero no meterme mucho con esa terminología de operadores porque me parece que a veces uno puede confundir a algunos de los estudiantes. Porque dice, o sea, simplemente no es la forma en la que nos referimos a ese tipo de cosas de momento. Profe, ¿sí? una preguntilla nada más. En la 25, a mí, digamos, en la 3, digamos así, en las últimas dos igualdades, el seno y el coseno me habían quedado dentro de un valor absoluto. No sé si estará, hasta qué punto eso podrá ser cierto. Bueno, veamos. Delta zeta, delta x. Ok. O sea, solo el seno y el coseno quedaron dentro del valor absoluto. Es que me parece que no deberían quedar dentro de un valor absoluto. Nosotros tenemos zeta igual a arcotangente de y entre x. Y entre x. Sí, arcotangente de y entre x. Y queremos delta zeta delta x. Y después tenemos que pasarlo de vuelta a... Entonces, si nosotros hacemos delta zeta delta x, en esta notación, ¿esto qué nos quedaría? Nos quedaría 1 entre 1 más y entre x al cuadrado por la derivada de y entre x con respecto a x. La derivada de y entre x con respecto a x es menos y entre x cuadrado. Simplificando esto, nos queda menos y entre x cuadrado y cuadrado. Sí, ¿cierto? Porque, o sea, este menos es este menos de acá, este y es este y de acá, y este x multiplica al 1 para convertirse en x cuadrado y multiplica al y entre x al cuadrado para convertirse solo en y cuadrado. Y si pasamos eso a coordenadas polares, nos queda el menos adelante, el y es r seno de zeta y abajo nos queda r cuadrado. Eso se nos simplifica a menos seno de zeta entre r.
Sí, sí, digamos que viéndolo de ese lado es evidente, pero bueno, ese ejercicio lo hice anoche y lo hice saliendo a partir de eso y no me salía, no sé por qué. Ahora se ve muy sencillo. Pero yo había partido, o sea, yo dije, ok, X es igual a R coseno de teta, en este caso, ¿verdad? Lo que hice fue despejar el coseno de teta y sacar el arcocoseno y derivar todo ese asunto. Y sí, o sea, me había quedado con valor absoluto, pero un día para hacer este procedimiento es más fácil. Yo me compliqué la vida. No sé, tendría que ver, pero no queda, no queda con valor absoluto. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted de casualidad. Pero yo tengo una. La señorita, no sé quién fue, es que no lo puedo ver desde acá. Emily, ¿fue usted? Sí, fui yo. Okay. Y después me parece que el segundo fue Gabriel. Si llegamos y si no en consulta. Emily, le escucho. Que si podría ser de casualidad la 27, o por lo menos plantear. Okay, la 27, ok. Si yo le pongo eso, ok, aquí hay varias formas de hacerlo. Una de las formas es interpretarlo primero geométricamente. ¿Qué quiere decir en una variable que que la recta tangente es horizontal? Que tiene derivada igual a 0. Bueno, derivada, que la función tiene derivada igual a 0. Sí. En este caso, estamos diciendo esencialmente lo mismo, pero con respecto a X y a Y. Entonces, aquí rápidamente, déjenme Z igual a X3, Y2. Y queremos demostrar, queremos encontrar los puntos. Y ahí ese conde y es donde, ¿verdad? Hasta ahora me encuentro de estos. Puntos, plano tangente, plano tangente horizontal. Entonces, esto es lo que uno quiere buscar. Hay varias formas de hacerlo. Uno de ellos es interpretarlo geométricamente y uno dice, bueno, yo sé que primero es geométricamente y decir, bueno, esto implica que delta Z, delta X igual a delta Z, delta Y igual 0. Pero tiene que explicar geométricamente por qué concluyen esto. 2 es también geométrico vectorial. Decir que si el plano tangente es horizontal, es decir, completamente paralelo al plano XY, entonces el vector normal es, ¿qué sería el vector normal? Sería estrictamente vertical. Entonces tenemos que por un lado n tiene que ser una cierta constante por k para que sea estrictamente vertical, y por otro lado tiene que ser delta z, delta x en y más delta z, delta y en j menos k. Necesitamos que estas dos sean iguales, entonces esto y esto tiene que ser 0. Simplemente les estoy dando cómo
diferentes formas de justificar por qué están resolviendo delta X, delta Y igual a, perdón, delta Z, delta X igual a delta Z, delta Y igual 0. La tercera forma en la que a mí se me ocurre que pueden justificarlo, en este caso sería decir, bueno, plano tangente es, queremos que el plano tangente sea de esta forma y sabemos que el plano tangente es delta Z, delta X evaluado en X0, Y0 por X menos X0 más delta Z, delta Y evaluado en X0, Y0 por Y menos Y0 menos Z menos Z0, todo esto igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si estas dos cosas son iguales, pues entonces todo esto de acá tiene que ser constante. Es decir, no va a depender ni de X ni de Y. Por lo tanto, si no depende de X, eso quiere decir que el coeficiente que acompaña a X tiene que ser 0 y el coeficiente es esto que tenemos acá. Y el coeficiente que acompaña a Y, que es este que tenemos acá, también tiene que ser 0 y llegan a la misma conclusión. dz de X es igual a dz de Y, que es igual a 0. Entonces, tres formas distintas de concluir lo mismo. Aquí les doy los tres argumentos. Evidentemente, si ustedes los usan, tienen que explicar todo lo que estoy diciendo yo con palabras, deberían poderlo escribir ahí. Y una vez que tenemos esto, pues vemos que delta Z, delta X es 3X cuadrado Y cuadrado. Delta Z, delta Y es igual a 2x3z, x3y, perdón, 2x3y. ¿Y cuándo son estos dos simultáneamente 0? En los puntos x0, 0 y en los puntos 0, y0, donde x0 y y0 son cualquier número que ustedes, cualquier par de números que a ustedes se les ocurra. En estos dos, es decir, esencialmente lo que estamos diciendo es que los puntos críticos son precisamente los ejes cartesianos y ahí es precisamente donde el plano va a ser horizontal y va a ser siempre el mismo plano, el plano z igual 0. Ok, Emily, ¿queda claro? Sí, gracias, profe. Ok, perfecto. Gabriel, que era a quien me pareció que hizo la pregunta, que empezó a hablar como 20 segundos después, ¿sí? No, creo que era yo. Comparto con respecto a la 22, es que yo la 22 la hice un poco diferente. Sin embargo, sí me dieron los mismos puntos. Puede ser que usted la haya hecho diferente, no. Como dicen por ahí, como dice el dicho, siempre hay más de una forma de despellejar un gato. Es que lo que yo hice fue despejar el X y dejar la función en términos de XY y aplicar el test de la segunda derivada. Y me dieron 2 puntos. Me dieron 2 puntos igual a como usted lo hizo, entonces no sé si sería válido. Ok, el asunto es que si usted hace, o sea, si usted pone X igual 5 menos Y menos Z y hace eso, deberían salirle 4 puntos y usted tiene que justificarme por qué está escogiendo solo uno de ellos. O sea, y no es difícil, o sea, le quedarían los puntos 2, 2, 2 menos 2, menos 2, 2 y menos 2, menos 2. O sea, esencialmente todos los puntos cuyos cuadrados son 4. Pero sí, en ese caso, usted puede hacerlo de esa manera.
Sin embargo, no es, o sea, es una estrategia que les sirve en este caso específico por la linealidad de la restricción, pero en cuestiones que tienen que ver con multiplicadores de Lagrange, podría no siempre funcionarle. Nada más para que lo tengan en cuenta. Si es un plano o secciones de un plano, pues ahí la probabilidad de que le funcione es alta, pero eso no necesariamente funciona en todos los casos. Nada más se lo advierto por aquello. Está bien, pues, de acuerdo. Muchas gracias. A las 3 nos vemos. Voy a terminar acá la clase para poder verificar para poder convertir el video y subírselos ahora. La sección de consulta ahora de 3 a 3:50 no va a quedar grabada por aquello. Y nos vemos en 10 minutos. Hasta luego. Gracias, profe. Luego.